Culto Dominical Vespertino con el pastor Juan Kim, director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas, Chile. En este momento vamos a abrir la palabra de Dios, San Lucas capítulo 10, el versículo 25. San Lucas capítulo 10, el versículo 25, voy a leer. Hasta 42. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien, has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios, y los dio al mesonero. Y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Hasta el versículo 38 he leído. San Lucas capítulo 10, desde el versículo 1 hasta 37 está hablando acerca de una conversación que hizo Jesucristo con el maestro de la ley. Él dice que quería preguntar a Jesucristo, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Significa que él tanto quería recibir la vida eterna. Entonces, ¿qué es la vida eterna? La vida eterna es decir que puede quedarse en el reino de Dios eternamente. Esa es la vida eterna. Porque también uno que se queda en el infierno, en el lago de azufre que no se apaga eternamente,
ese lugar también vive eternamente, pero no dice que eso es la vida eterna, porque ese es juicio eterno. Significa que después de morir la gente, se puede quedar uno de los dos. Un lugar es el reino de Dios. Otro lugar es el infierno. Entonces, este hombre que tenía preguntas sobre la vida eterna, es decir, que ¿cómo puede recibir la salvación? Así estaba preguntando. Hoy en día, no mucha gente está explicando bien sobre la vida eterna, la salvación, renacimiento y el perdón eterno. Porque en la iglesia sí o sí tiene que enseñar estas cosas. ¿Cómo puede recibir la vida eterna? ¿Cómo puede recibir la salvación? ¿Cómo puede renacer? ¿Cómo puede recibir perdón eterno? Sin saber estas cosas, la gente será confundido. Porque a veces, mientras tanto que está sirviendo al Señor, orando al Señor, leyendo la Biblia, ayudando a la gente, ofrendando al Señor, en aquel entonces puede sentir tranquilo. Mi vida de creencia está funcionando bien. Pero cuando no sale bien de su vida, si solamente puede vivir según su manera, siendo vicioso de juego de video, en aquel entonces la gente puede sentir lástima, ¿no? ¿Cómo yo puedo entrar en el reino de Dios? Así se quedará duda. Por eso en esta palabra Dios nos explica claramente acerca de la vida eterna. Porque por medio de esta palabra nosotros podemos investigar el corazón del ser humano. ¿Qué es lo que está esperando? Vamos a ver el versículo 25. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? De primero él llamó a Jesucristo, como dice, Maestro, así dice. Maestro es decir que uno que enseña alguna cosa, como igual que él. Eres intérprete de la ley, significa que eres maestro de la ley. Entonces, entre su grupo, ¿no? Entre los maestros de la ley, reconocen entre sí, entre los fariseos. Pero ¿incluye Jesucristo o no entre los maestros de la ley? No incluye, porque totalmente diferente, desconocido. Porque Jesucristo nació en Belén, creció en Nazaret. También él no aprendió en Jerusalén. Por eso, entre los maestros de la ley no le conocían. Además, Jesucristo cuando tenía 30 años, inició a predicar la palabra de Dios. Es decir, que de repente apareció este hombre, según la vista de este maestro de la ley. Por eso él tenía duda acerca de Jesucristo. Él sabe muy bien sobre la vida eterna. Él sabe muy bien sobre la ley. Él se puede enseñar claramente el secreto
de la ley para recibir la vida eterna. Por eso él estaba pensando eso. Como dice el versículo 25, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, dice, probar. ¿Quién puede probar a otra persona? Probar significa que quería saber capacidad de ese hombre. Es decir, que en el corazón de un intérprete de la ley quería probar la capacidad de Jesucristo. Él sabe muy bien sobre la vida eterna. Ya imagínense, ¿Jesucristo sabía muy bien sobre la vida eterna o no? Sabía. ¿Por qué? Jesucristo mismo tenía la vida eterna, porque Él era desde el principio hasta fin como igual que nuestro Dios. Desde el principio existía hasta fin. No va a pasar nada de la muerte. Va a vivir eternamente. Eso es característica de nuestro Dios. Además, nuestro Padre Celestial, su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo del Señor son uno. Es decir, que Jesucristo es Creador y Salvador. Jesucristo sabía muy bien que la gente cuando quiere recibir la salvación, ¿qué es lo que tenía que hacer? Sí o sí Jesucristo tenía que cargar el pecado del mundo. Sí o sí Jesucristo tenía que ser crucificado. Porque si no hubiera crucificado en la cruz, Jesucristo nunca iba a terminar condenación. Si no hubiera cargado el pecado del mundo, Jesucristo nunca iba a recibir la salvación ninguna persona. Por eso Jesucristo tenía este propósito. El propósito que quería salvar a nosotros. Por eso vino al mundo. Pero lastimosamente, siendo maestro de la ley, tal persona estaba enfocando hacia su obra. Yo tengo que hacer. Yo tengo que guardar el mandamiento para recibir la vida eterna. Así estaba interpretando y pensando. Por eso él quería saber, ¿cómo yo puedo recibir la vida eterna? Jesucristo sabía muy bien acerca de ese hombre. Jesucristo podía distinguir el hombre que tiene un deseo de guardar el mandamiento. ¿Quién puede pensar estas maneras para guardar el mandamiento de Dios? El que piensa que se puede cumplir el mandamiento de Dios. Tales personas no podían recibir la salvación. ¿Por qué? No podían dejar su obra, sino que estaba esforzando, trabajando, procurando para mostrar su buena obra, para mostrar su justicia humana. Entonces, ¿quién es Jesucristo? Jesucristo es el Salvador que tenía que morir por nuestros pecados. Por eso, para que tenga relación Jesucristo y nosotros tenemos que rendirnos ante el Señor. Señor, yo no puedo cumplir el mandamiento de Dios. Yo tengo que recibir castigo eterno por mi maldad, por mi pecado. Pero si
nuestro Señor Jesucristo si carga mi pecado, si va a morir, entonces yo puedo ser salvo. Así puede pedir al Señor. Pero estas personas, como el intérprete de la ley, fariseo, saduceo, escribas, la mayoría de ellos confiaban en sus obras. No confiaban en la obra de Jesucristo. Por eso Jesucristo no podía perdonar de sus pecados. Cuando nosotros leemos San Marcos capítulo 2, sale una palabra. Veamos. San Marcos capítulo 2. El versículo 1 así dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué significa el versículo 5? Hijo, tus pecados te son perdonados. Eso es un aviso. ¿De quién? De Jesucristo. Jesucristo le avisó que, hijo, tus pecados te son perdonados. Mucha gente estaban murmurando entre sí, decían que blasfemia, porque fuera de Dios, ¿quién puede perdonar de los pecados? Fuera de Dios, ¿quién puede perdonar? Es la verdad. Solamente Dios puede perdonar de sus pecados. Pues Jesucristo es Dios mismo, ¿no? Jesucristo es Dios. Hijo, tus pecados te son perdonados. En aquel entonces este muchacho, este hombre, pidió perdón al Señor. Oraba al Señor, mientras tanto que estaba descendiendo atado de 4 puntos de lecho, y él estaba apodreando: Señor, perdóname mis pecados. Así estaba rogando. No, solamente estaba acostado. No tenía fuerza nada, ni podía levantarse, ¿no? Por eso fue llevado por 4 amigos. Era pobrecito, ¿no? Siendo enfermo grave, es pobrecito. Uno que no puede levantarse, entonces, ¿cómo puede ganar dinero? ¿Cómo puede sustentar su vida? Creo que era mendigo. Es la verdad. Siendo mendigo, pobrecito, ya no tenía fe. Solamente estaba siendo miserable, llevando ante presencia de Jesucristo. Pero ¿qué es lo que vio Jesucristo? Jesucristo vio la fe de ellos, así dice. La fe de ellos. La fe se ve, es invisible,
porque en el corazón de cada uno funciona. No sé muy bien, la fe de ellos incluye este paralítico o no. Esa área yo no sé, pero la fe de ellos. ¿Qué es la fe? Confianza en Jesucristo. Entre 4 hombres eran amigos de este paralítico. Ellos confiaban ¿en quién? En el Señor Jesucristo, que era capaz, iba a curar la enfermedad, iba a sanarlo su amigo. Significa que ya entre ellos tenían gran fe. Jesucristo vio eso. Jesucristo decía: hijo, tus pecados te son perdonados. En aquel entonces esta palabra, llegando en el oído de paralítico, llegando hacia su corazón, ¿cuántos centímetros tiene? De su oído, de oreja, hasta abajo, no se mueve este lado ahí, corazón, para creer, en aquel entonces más o menos que 50 centímetros, ya algunos solamente llega hasta su oído. Hijo, tus pecados son perdonados. Ah, gracias, pero yo soy pecador. ¿Por qué? Al escuchar la palabra de Jesucristo solamente se queda en su oído nada más, no llega hasta el corazón. Pero este hombre paralítico llega escuchando la voz de Jesucristo, penetró directamente y llegó hasta su espíritu. Él aceptó esta palabra. Sí, Señor, gracias. Usted me dice que mis pecados fueron perdonados. Amén. Yo no sé muy bien cómo había solucionado mis pecados, pero yo acepto. ¿Cómo dice esto? Esto es la fe. Por eso, para recibir la salvación necesita tener la fe. No es necesario hacer buenas obras. ¿Por qué? Por las obras de la ley, ninguna persona puede ser salvo. Ninguna persona puede ser justificado ante Dios. Pero este hombre que está probando a Jesucristo, que sale San Lucas capítulo 10, este hombre, en vez de tener la fe, estaba lleno de confianza en sí mismo. ¿Quién confiaba en sí mismo? El intérprete de la ley. Volvamos. San Lucas capítulo 10, escuchando esta palabra, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Jesucristo, ¿cómo le dijo? El versículo 26. Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Ya? 2 cosas Jesucristo estaba preguntando. Uno es cómo está escrito en la ley. La verdad que está escrito en el libro de Deuteronomio. Si la gente puede cumplir mandamiento de Dios, si puede cumplir la ley de Dios, va a obtener la vida eterna, va a recibir la salvación, va a vivir eternamente en el reino de Dios. Pero también está escrito, si no puede cumplir mandamiento de Dios, ¿qué es lo que pasa? Va a recibir castigo eterno. Por fin, ¿quién puede cumplir la ley? Ninguno. Hasta este siglo, todos los pastores tienen que avisar, tienen que anunciar que la ley y mandamiento de Dios que nos entregó desde Moisés hasta ahora, ninguna persona podía cumplir mandamiento de Dios
y la ley de Dios para ser salvo, para tener la vida eterna. Así tenía que explicar. Pero en vez de explicar esto, mucha gente están obligando, están enseñando que cumplan mandamiento de Dios. O sea, mientras tanto que está explicando que cumpla mandamiento de Dios, vamos a vivir por la voluntad de Dios, vamos a vivir por la palabra de Dios, por eso vamos a cumplir mandamiento de Dios. Parecía que todo igual, vamos a vivir para voluntad de Dios, vamos a vivir por la palabra de Dios, vamos a cumplir mandamiento de Dios. Por eso todos los miembros de la iglesia dicen que amén, porque se ve todo bueno, pero poco a poco está esforzando cuidar mandamiento de Dios, guardar mandamiento de Dios, cumplir mandamiento de Dios, pero ¿se puede cumplir o no? De ninguna manera. Por eso automáticamente va a sentir como pecadores. Automáticamente está haciendo a los hermanos de la iglesia que sean condenados. Por eso, siendo condenado, siendo pecador, entonces cada día más profundo pecador. Además, se veía que cuando pide perdón más largo tiempo de la oración, se ve que una persona que tenga más fe, vida de Cristo muy profunda, porque durante el tiempo que estaba alabando, orando, llorando, lagrimando, emocionando, Señor, toda la gente puede interpretar que tal persona tiene mucha fe. No es así, sino que más profundo está convirtiendo como pecadores, más pecadores. Entonces, Jesucristo tanto quería salvar a nosotros ¿de dónde? De nuestros pecados. ¿Con qué manera? ¿Por nuestra obra? No, por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por la sangre de nuestro Señor Jesucristo iba a cancelar el precio de pecado de nosotros. Por eso dice que conozcad la verdad. La verdad os hará libre. Casi la mayoría de gente se memoriza este versículo, ¿no? Conozcad libre. No, conozcad la verdad os hará libre. Amén, amén. Todo el mundo se recuerda algún versículo, ¿no? Más importante, todos recuerdan. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén, amén. Ya, ¿usted ya tiene condenación o no? Yo soy pecador. Significa que hablando la verdad en su corazón contra la verdad. Hablando verdad con su boca en su corazón contra la verdad. No es creyente verdadero. Como igual que este hombre, el intérprete de la ley, ¿cómo dice? ¿Haciendo qué cosa? Heredaré la vida eterna. ¿Haciendo? ¿Qué quiere hacer? Pregunto, ¿qué quiere hacer? Oh, no, algo bueno, yo tengo que hacer algo. ¿Qué? No, guardando todo mandamiento. Usted sabe, la ley son 613. No sé muy bien, pero yo tengo que guardar todo mandamiento. Sin saber nada, quiere guardar, quiere cumplir, fácilmente puede hablar. Aunque ni un mandamiento puede cumplir. No codiciarás. ¿Puede cumplirlo? No codiciarás. Ninguna persona puede cumplir este mandamiento, no codiciarás. Porque automáticamente sale codicia al ver comida. Creo que algunos todavía no cenaron, ¿no?
Cuando tiene hambre, saliendo en el restaurante, oliendo como aroma de buena comida que está friendo, está preparando asado de res, ya. Se levanta el deseo de comer o no. Eso es uno de codicia. ¿Eh? ¿Es cierto o no? Teniendo mucha codicia en su panza, ya engrandece o no. Ese es mi testimonio. Hoy en día, quedándome en la casa, cuarentena, continuamente estoy comiendo y ya sube mi peso. Ese es el problema. Todo el mundo tiene codicia en su corazón. Por eso tiene que entender que ser humano no puede cumplir mandamientos de Dios. Así tiene que entender, pero al revés. No, yo tengo que cumplir. Por eso Jesucristo únicamente puede decir esta palabra. Tiene que hacerlo. Si hace bien, ya podrá obtener la vida eterna. Ya veamos el versículo 27. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Wow. Con toda, todo corazón, toda mente, toda fuerza. Ya, fuerza, ¿qué significa? Ya, alguno está trabajando en su empresa, si gana como cada mes $1,000, ya, $1,000, con todo corazón, con toda mente, con toda fuerza, para amar al Señor, debería ofrendar todo lo que gana. Todo. Así está escrito, todo corazón. No puedo ofrendar todo. Mire, ganando $1,000, ya de primero yo tengo que pagar alquiler de casa, uno de $500. También apartado dinero para alimentar, como $300. Y luego se quedó $200. También yo tengo que tomar de bus $100. Se quedó $100. Tiene que diezmar, pero me parece que me ocupa $50. Apenas ofrenda $10. Y luego dice que yo te amo con todo corazón, Señor. Hay una parte de la Biblia que dice que Dios estaba diciendo: mi pueblo Israel me alaba, me honra solamente por su labio, por su boca. En inglés, como dice, lip service. Solamente hablando bien. ¿Existe o no? En la casa, algunos solamente habla. No ayuda nada a su familia. No invierte nada. Y luego solamente, me parece que mi madre ya muy bien, está cocinando bien. Siempre visita a la casa de su madre, ¿no? En vez de comer en su casa. Aunque no lleva nada de 1 kilogramo de res. Y luego comiendo, qué bueno, mamá, yo te amo muy bien. Y luego comiendo todo y se fue. ¿Qué es lo que ama? Es lo mismo, ¿no? Dice que yo te amo, Dios, con todo mi corazón, llorando, lagrimando, ya, con toda mi alma, yo te amo. Pero para ofrendar, ganando $1,000, apenas $10. ¿Qué está haciendo? Significa que la gente, cuando uno hace ofrenda, entonces tiene que sentir
yo soy tacaño, yo soy infiel, yo soy malvado ante Dios. Así tiene que descubrir. Dios está vivo, Dios está confirmando de corazón de cada uno. Pero la gente solamente puede usar su boca. Yo te amo. También Dios estaba poniendo la condición, como dice, tiene que amar a tu prójimo como a ti mismo, como a ti mismo. Primero tiene que saber cómo ama a sí mismo. Sí, la gente ama bastante. ¿Por qué? Aunque no sale de la casa, se queda en su casa por cuarentena, pero ¿se baña o no se baña? Si odia su cuerpo, entonces creo que no va a bañarse nada, ¿no? Ensuciando, no importa. También no va a lavar su ropa, ni quisiera lavar su cubierto, ¿no? Está bien. Pero cada momento va a bañarse, va a ducharse, también cada momento va a lavar su ropa, también cada día está preparando comida o no comida, desayuno, almuerzo y cena. Entonces, cuando prepara comida, almuerzo, cena, incluye desayuno, entonces también tiene que amar a tu prójimo como a ti mismo. Por eso tiene que preparar cantidad de plato para ofrecer a los prójimos. De primero tiene que saber cuántos son prójimos. 1 o 2. No hay fin para contar número de prójimos. Eso es. Digamos que cada día puede invitar en su casa como uno de 20 personas por rotación. Ya, está bien. Hoy solamente 20, mañana otro 20 y otro 20. Entonces, si existe tal persona, nosotros podemos reconocer, ya, esta persona, la verdad que está practicando, amando a sus prójimos. Además, cuando quiere comprar auto, entonces no solamente compra para sí mismo, sino que tiene que comprar cantidad de auto para repartir a prójimo. Si alguien quiere cumplir eso, llámeme, por favor. Yo no tengo auto, entonces por favor ofrezca a mí, ponga mi nombre también. Significa que la gente no puede cumplir mandamiento de Dios, no puede amar. Eso es lo que está explicando Dios. Aparentemente Dios está hablando que ame a Dios con todo corazón, con toda la mente, con toda la fuerza. También ame a su prójimo como a sí mismo. Pero en realidad, ¿qué es lo que está explicando? En realidad, usted no puede cumplir mandamiento de Dios. Así estaba explicando, pero la gente no alcanza hasta ese punto. Como igual que este intérprete de la ley, como estaba pensando, yo puedo cumplir. Ya, escuchando esta palabra, como dice el versículo 28, Jesucristo dice, y le dijo, bien has respondido. Ya, ¿correcto o no? Correcto. Ya, en aquel entonces, Jesucristo dando aplausos. Correcto. Ya, haz esto y vivirás. ¿Qué significa? Oh, me parece que usted no necesita mi ayuda. Me parece que usted no tiene nada que ver conmigo. Me parece que usted ya no tiene relación con mi vida. ¿Por qué? Yo solamente vengo para morir con el pecado del mundo, pero fuera de su pecado, ¿es cierto? Eso es. Bien, haz esto.
respondido esto muy bien. Haz esto, vivirás. Significa que Jesucristo, escuchando la palabra de alguno que tiene el deseo de cumplir el mandamiento de Dios, Jesucristo no puede salvarlo, sino que está dejando antemano de él. Ya por sí mismo puede cumplir, está bien, ande, ya, siga adelante, ya, siga. Qué lástima. Hasta hoy en día, ¿no? Mucha gente está caminando como igual que este hombre. Caminando, fuera de la gracia de Dios, fuera de misericordia de Dios. Por sí mismo quiere hacer buenas obras para ser salvo, para tener la vida eterna. Eso es equivocado, porque Jesucristo no puede salvarlo. El verso 29, así dice: pero él, queriendo justificarse a sí mismo. ¿Cómo dice? Queriendo justificarse. Significa que quería mostrar su buena obra. Creo que tal persona estaba haciendo bien, ayudando a las personas, algo, repartiendo panes, etc. Creo que sí, tenía algo bueno. Por eso quería justificarse ante Jesucristo. Dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Así preguntó. ¿Qué profesión tiene él? Él tiene profesión, es que siendo maestro de la ley. Es decir, que estaba enseñando hacia la ley para que amen a Dios, para que amen a prójimo. Entonces, él enseñaba acerca de prójimo o no. Él sabía quién es prójimo de ser humano. Número 1, huérfanos, viudas, pobres, ancianos. Hoy en día se usa tercera edad, así dice, ¿no? Tercera edad, cuarta edad, ahí existe. Significa que ya sabe, pero pregunta, ¿por qué? Sabiendo muy bien, alguien está preguntando, se llama orgulloso. Es orgulloso. ¿Por qué? Quería probar. Señor, ¿quién es mi prójimo? Jesucristo tenía que responder rápidamente. Me parece que tu prójimo, como huérfano, viudas y los hombres que tienen tercera edad, ya. Pero Jesucristo no utilizó esta manera de decir. Y luego utilizó una parábola. Eso es más importante. Una persona descendió de Jerusalén a Jericó, encontró los ladrones. Los ladrones le golpearon, despojaron, dejando en medio muerto. Y luego pasando un sacerdote, pasó de largo, dejándolo. Y luego levita también así pasó de largo. Solamente se acercó un samaritano, fue movido misericordia de su corazón y se acercó y vendó de su herido y luego echó aceite y luego alzó en su cabalgadura llevando al mesón, entregando ante mano de mesonero, cuídelo, así estaba diciendo. Porque Jesucristo estaba hablando mucha cosa, usando una parábola. Últimamente estaba preguntando, ya, ¿quién es prójimo? De lo que había caído por mano de los ladrones. Es muy importante, ¿quién es prójimo de un hombre que fue caído por los ladrones? Él le respondió, samaritano.
Ya, acá sale samaritano, acá sale un medio muerto. Entre dos son prójimos. ¿Es cierto o no? Son prójimos. Entre dos. Ya, otra vez. ¿Un medio muerto y sacerdote era prójimo entre dos o no? Humanamente todos son prójimos. Ya, otro. ¿Este hombre con levita eran prójimos o no? Eran prójimos. Pero, ya, sacerdote no quería salvarle. Porque él pensaba que este hombre medio muerto acaba de morir. Entonces, tal vez será muerto. En aquel entonces, él si tocaría cadáver, será inmundo. Por eso no quiero. Se fue. Levita, tampoco. Este samaritano, de primero, no tenía nada de la relación con este medio muerto, pero al mirar, se acercó y al mirar, ¿cómo dice? Ya, al mirar. El versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, ya. Número 1, ¿cómo dice? Viéndole, mirando. Número 2, fue movido a misericordia, dice, fue movido. Ya. Al principio no funcionaba nada de misericordia hacia ese hombre, Pero viéndolo, mientras tanto que estaba observando, se nota, se nota. Creo que llamando algo, no, Señor, Señor, ¿qué pasó, Señor? Un medio muerto escuchando sonido, ¿cómo reacciona? Teniendo gemido nomás. Eso es medio muerto. Una persona que se levantó de repente, sí, mire, yo estaba caminando acá, estaba muchos ladrones, me golpearon así, por eso me quitaron todo, ¿qué hago? Este hombre no es medio muerto, sino que fue golpeado nomás, un puñalado, ¡pam!, nada más. Pero un medio muerto se cayó, no podía levantarse nada, ni podía hablar. Viéndole. ¿Quién vio? Samaritano. Viéndole que era miserable. Eso es, miserable, miserable. Al mirar miserable de su situación, fue movido misericordia del corazón de samaritano. Eso es. Ajustado, ¿no? Hay un hierro como tipo imán. Imán estira hierro, ¿sí? Estira hierro. Imán. Pero dentro de imán, uno es positivo, otro es negativo. Siempre en imán hay negativo y positivo. Por eso entre dos imán, ya, acá está imán grande, acá está imán pequeño, ya. Entre dos, si se acerca, imán positivo, pequeño imán positivo, ¿cómo acciona? Despuja. No se pega, sino que despega. ¡Pum! ¡Pum! ¡Uy! ¿Por qué no se pega? ¡Pum! Significa que no se une. Pero al revés, ¿ya? Imán negativo, imán positivo, si se acerca, de repente se pegó. ¡Uy! ¡Uy! Para separar es difícil.
Así se queda. Jesucristo tiene como tipo positivo. Nuestra situación y nuestro corazón debería tener tipo negativo. Para que llegue la misericordia de Jesucristo a nuestra vida. Por eso Jesucristo estaba ubicado, medio muerto, es como si fuera imán negativo. Jesucristo apareció como samaritano que tiene positivo. Al mirar miseria de este hombre medio muerto, ya de repente funcionó. Yo quiero ayudarle. Yo quiero salvarle. Yo quiero usar todo lo que yo tengo. Eso es. ¿Qué es lo que quiero decir? El intérprete de la ley, ¿qué tipo de corazón estaba teniendo? Gran positivo. Jesucristo tiene también más potencia de positivo. Al conversar, se pelea, empuja, ¡pum! 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 Es decir que no se pega nada. Jesucristo dijo que yo no he venido para llamar a los justos, sino para llamar a los pecadores para que sean arrepentidos. Pero al preguntar con ese hombre, el intérprete de la ley, se veía como si fuera Salvador. Segundo Salvador. Señor, ¿qué tengo que hacer para recibir la vida eterna? ¿Usted sabe acerca de la vida eterna? Yo estoy siendo como maestro de la ley durante 30 años. ¿Qué me falta? Jesucristo, ¿cómo estaba explicando? Miren, tu prójimo es samaritano. Samaritano es yo soy. Tú fueras como este hombre medio muerto, inmediatamente quisiera salvarte. Por eso Jesucristo le mandó, tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Pero mucha gente esta palabra ¿cómo interpreta? Jesucristo le mandó a intérprete de la ley para que fuera como samaritano. Hoy en día todo el mundo así está enseñando. Vamos a ser como samaritano. Amén. Vamos a ser todos samaritanos. Jesucristo estaba mostrando que yo soy samaritano. Ustedes son medio muertos. Yo voy a salvarle. Como así, medio muerto, yo voy a usar mi misericordia. Pero todo el mundo al revés. Señor, estamos haciendo casi segundo Salvador, segundo samaritano, tercer samaritano. Ese hombre, 1,000,000 de samaritanos. Todo el mundo, cada uno está transformando como samaritano. Ya, vamos a amar a nuestro prójimo. Amén. Entonces, ¿dónde está? Medio muerto. El medio muerto que está esperando la misericordia de Jesucristo. ¿Quién es? Se refiere cada uno de nosotros. Por eso, al revés, totalmente al revés. La palabra de Dios enseña claramente
totalmente diferente que nuestros pensamientos. Ser humano siempre está enfocando hacia nuestra obra, hacia buenas obras. Tenemos que hacer buenas obras, pero siendo pecador, siendo condenado. Si conociera como medio muerto, inmediatamente Jesucristo va a salvar. En este momento también. Uno que se siente como condenado, pecador, fácilmente puede escuchar el Evangelio, que Jesucristo limpió todos nuestros pecados una sola vez para siempre. Así llega la misericordia de Jesucristo. Samaritano llevó este medio muerto a donde a Mesón. Mesón es sombra de la iglesia. La iglesia espera el siervo de Dios que pueda cuidar a un medio muerto. Samaritano sacó 2 denarios, le entregó ante mano de mesonero y luego dijo: gaste lo que falta, lo demás yo voy a pagar cuando yo regrese. Jesucristo dice que voy a regresar, ¿a dónde? A la iglesia. Por eso, entre los siervos que tienen 12 denarios, eso es el don de Dios para salvar, curar y recuperar, crecer. Por eso se necesita recibir la guía de siervo de Dios. Cuando uno recibe la salvación, sí o sí tiene que recibir la guía de siervo de Dios para alimentar su espíritu. El de hoy hasta acá. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, por permitir este culto de la noche. Nosotros podemos descubrir esta palabra. Durante muchos años nosotros queríamos ser como igual que samaritano. Pero Jesucristo estaba explicando que nuestra situación era como medio muerto. Medio muerto sí o sí tenía que recibir curación. También y la misericordia del samaritano. Por eso samaritano le llevó al mesón, le encomendó ante mano de mesonero para que le cuidara. Asimismo, Dios estaba trabajando por medio de su siervo, por medio de la iglesia. Cuando nosotros éramos pecadores, Dios nos envió predicador del Evangelio. A través del Evangelio nosotros hemos escuchado que Jesucristo limpió todos nuestros pecados por su sangre, habiendo obtenido eterna redención. Por eso nosotros fuimos justificados, santificados. También Dios nos hizo perfecto por su ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Señor, por favor, utilice cada uno de nosotros como su instrumento para que nosotros podamos transmitir esa verdad al mundo. Dios les bendiga a todos los participantes en este culto. Gracias a todos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.